Bienestar espiritual que se siente real. Asunción, Buenos Aires. Sábado 84. Los generales del Ignitum. Hace años que podría haber hecho este video. Sin embargo, no lo hice nunca. Y ahora es el momento de hacerlo. ¿Por qué? Porque hablar de los generales del Ignitum implicará que yo use un montón de abstracciones que tienen que ver con San la Muerte, Doctrina Unificada, Cuaderno 1, ¿no? Que está disponible para la descarga en la descripción del video. Hoy vamos a ver si al primer general, vamos a citar a uno de los primeros generales, vamos a explicar qué son los generales del Ignitum, qué es el Ignitum, ¿sí? ¿Quién es la Mashta? ¿Sí? ¿Y cuál es la relación con San la Muerte? Estamos hablando de magia planetaria cabalística de alto nivel, ¿sí? Hoy va a ser un programa avanzado, relacionado con el culto a San la Muerte y la doctrina unificada en la parte de la magia ceremonial. Y obviamente va a haber una segunda parte de este sábado número 84 en la sección miembros durante la semana, con información avanzada sobre este mismo video, con cosas un poco más profundas para aquellos que ponen una monedita por mes, para ver más contenido antes que los demás, ¿sí? Anticipo más que exclusividad. Mi nombre es Pablo Barrera, títulos. Por supuesto, este contenido lo podés descargar en la versión en PDF gratuita, podés descargarla, sí, en la descripción del video, San la Muerte, Doctrina Unificada, Cuaderno 1, o comprar la versión impresa artesanal que realizamos nosotros aquí en Paraguay, con envíos a todo el planeta. Esta es la segunda edición impresa, pronto va a venir la tercera y la cuarta edición impresa, pues ya la tercera edición está agotada. Así que la etapa que van a conocer va a ser la etapa de la cuarta edición impresa, que muy pronto la voy a mostrar. Si de estos hay disponibles todavía algunos, debe haber 20 disponibles. Obviamente te lo podés descargar gratis en la descripción del video, si lo querés. Ahora, si me lo compras a mí te va a salir muchísima plata, ¿sí? Pues está confeccionado aquí en el Templo Votivo a San la Muerte, Casa de Yurrey y Doctrina Unificada en la República de Paraguay, el país más libre de Sudamérica, ¿sí? Así que bueno, antes de comenzar con el Ignitum, vamos con las preguntas del grupo de Telegram, ¿sí? Que te invito a que te puedas suscribir. Si querés, hay muy poquitas personas. Soy muy exigente, muy vertical. Las condiciones para estar en ese grupo de Telegram es que tu perfil tiene que tener un nombre de usuario y una foto, un avatar. Una foto, porque algunos preguntaron, ¿qué es un avatar, maestro? El avatar es la fotito, ¿sí? La fotito. Y hago así para que todos dicen, está diciendo el 666 Illuminati, Así que vamos con las preguntas de Telegram que están muy interesantes. Mira, ¿quién fue lo que hizo o con quién estuvo Jesús cuando descendió 3 días al Clifot? Saludos desde Argentina. Muy buena pregunta. Bueno, en la Biblia, sí, en el Nuevo Testamento, vas a encontrar esta respuesta diciendo de que él bajó para predicar a los demonios. Es decir, ¿predicar qué? En realidad, él al descender al Sitra Achra, lo que hace es reclamar su derecho de nacimiento crístico. ¿Por qué? Porque él aniquiló su fuego del ego en la cruz. Entonces se presentó al logo solar clifótico, que es el señor Belfegor, para demostrar que tenía ganado el derecho de nacimiento, y ese derecho de nacimiento lo habilitaba para abrir las puertas y ser de intermediario crítico entre el hombre y Dios para este eón, o para la era de Piscis, si querés, Acuario, etc. Es decir, en términos cabalísticos, eso es lo que él hizo y retornó a la materia. Por eso le dijo a María Magdalena, no me toques que no he ascendido al Padre. Aún no he ascendido al Padre. Voy a contar con ideología clifótica. Por otra parte, Jesús no resucitó con el mismo cuerpo, porque en varias de las apariciones se dieron cuenta que era él por la forma en cómo hablaba, separando lo de los estigmas, y de Marcos y de todo eso. Entonces, en algunos momentos se dieron cuenta que era él por la forma en cómo hablaba, no por la apariencia física, por lo cual no tenía el mismo cuerpo que había sido crucificado o clavado en un madero, como te guste a vos en la versión de su muerte.
Esa sería la respuesta más o menos arbitraria que te doy así al vuelo. No es una respuesta muy elaborada tampoco. Seguimos con MRCLDLCS, que es un hijo de puta solete que está en el grupo que hace preguntas bajo este seudónimo. Se cree que la iluminación o el despertar, como lo llamen, es el desprendimiento de nuestra conciencia de este mundo terrenal. ¿Y por qué es tan fundamental para el más? Podrías poner una coma alguna vez en tu vida, ¿sí? Aleister Crowley, según lo que yo noté, coma. Y mi interpretación personal deja claro esta idea, coma, sí, estás haciendo una interpretación personal. Ya que no se explica por qué es fundamental para tener acceso a estos planos donde estos seres habitan y por qué es algo tan antiguo en la magia. En el caso de los egipcios, ellos también veían la iluminación como un despertar fundamental. Tu mamá no te enseñó a poner punto y coma en las cosas, esa incontinencia psicológica que tenés, sorete. Mr. Sprickles, del grupo de Telegram. Hoy me voy a hacer una fiesta con vos, hijo de puta. ¿Qué es el despertar? Tú no estás despierto, tú eres un esclavo de Satanás. Tú sirves a la sombra. La persona ignorante es dual, es decir, la persona ignorante está de un bando o del otro. La persona ignorante es la que ignora que está en dualidad. Esa es la única ignorancia, en sentido psicológico, en sentido mental, espiritual, llámalo como vos quieras. Eso es la persona que no puede salir de la dualidad. Bueno o malo, noche o día, las cosas son blanca o negra. Es como la de vela del santo. ¿Por qué la vela del santo es blanca y negra? Porque representa lo que está más allá de la dualidad. Porque vos estás observando la dualidad, el color blanco y el color negro representando la dualidad. Las personas despiertas son las personas que se dan cuenta de la dualidad. Y cuando te das cuenta de la dualidad, se termina el jueguito de Matrix. Ese es un buen estímulo psicológico posmoderno para estimular la idea de que somos algo más que esta materia. Por lo cual la iluminación es un estado. Y ese estado, todo lo que estamos en magia lo logramos en algún momento. Y no es un estado de iluminación donde accedes y te quedas ahí. Si te quedas ahí es porque estás desarrollándolo para eso. La forma más dulce de explicar el concepto de iluminación en la doctrina unificada sería: la doctrina unificada es una vía indirecta a Dios. ¿Pero por qué tomar la vía indirecta si hay una vía directa? Porque las dos vías directas están en la dualidad. Y la vía indirecta es la ausencia de esa dualidad, es decir, la comprensión de las cosas más allá de lo que podemos percibir como dual. El despertar de la conciencia es darse cuenta de eso, y cuando te das cuenta de eso, las cosas cambian. La realidad cambia. ¿Por qué? Porque la realidad te percibe dándote cuenta de esa iluminación. Los cambios, la serendipity, las cosas, los sincrodestinos, las cosas fortuitas que pasan positivas, son indicadores capilares de que la realidad está reconociendo tu capacidad de despertarte en sentido espiritual. ¿Quién determina la hora de nuestra muerte? Dios, el santo. Mati, para el sábado 84 en el grupo de Telegram nos preguntan: ¿quién determina la muerte? La hora de nuestra muerte, ¿Dios o el santo? Cuando te referís a Dios, ¿a qué Dios te referís? Si voy dentro de las leyes africanas, diría que el orishá nunca determina la hora de la muerte de la persona. Quiere decir que la hora de la muerte de la persona está sujeta a otra autoridad. Te voy a contestar de una manera que invite a todos los demás a investigar estas abstracciones sutiles que trato de proporcionarle a tu pregunta. Porque si yo te digo: ¿quién determina la hora? ¿Dios o el santo? No hay diferencia más allá de la dualidad. ¿Por qué? Porque más allá de la dualidad todo tiende a la unidad y a la indiferenciación. Eso es la unidad. Es todo aquello que tiende a la belleza, de un lado o del otro. La belleza y la simetría no es una condición estable y pervasiva de la luz, de lo que la luz es pensado por la gente que es. La belleza es pervasiva en ambas direcciones de las cosas. No es una propiedad de la luz la belleza, sino es una propiedad de todo el universo, en todos los estados. Tiene que haber una mezcla entre saber que es un lugar extremadamente dificultoso esta realidad material y a la vez entender que hay belleza en eso. Porque aquellos que son más gnósticos o antidemiurgo ven a esta realidad como una cárcel, como algo feo. Y eso es mentira, esto es maravilloso. Esta es una gran escuela del espíritu. Este es un lugar bellísimo. Reconocer la belleza de la cárcel no implica que no podamos tomar el control del penal. Pero sí, este es un lugar hermoso para desarrollarse espiritualmente. Por supuesto, eso vos lo decís porque te tocó X vida, al otro quizás no lo sabes. En el fuero interior vos no tenés acceso del otro. Podés presuponer por comportamientos animales cómo podría reaccionar una persona. Pero hay una parte de la persona que no te pertenece a nadie, ni a Dios. Y esa parte de la persona es el espíritu. Y no tiene propiedad, ni nadie tiene propiedad sobre él. Y esa parte proviene de Dios. La
la hora de la muerte la determinan las jerarquías que ejecutan la acción de morir dentro de la función de la vida. Esa sería mi respuesta más corta. Vamos con otra. Mati, tengo conocido que es policía. Él es devoto del santo y se puso un hueso con el santo tallado debajo de su pie. Una vez le dieron 9 balazos y a los pocos días salió caminando del hospital como si nada. Me dijo que tatuarte el santo te da ciertos beneficios. ¿Esto es así? Sí, es correcto. Esto es así. Payé tatuajes. ¿Por qué funciona, Pablo? Bueno, es parte de la tradición criolla, ¿sí? Pero cuando vos tenés al santo, nosotros en la doctrina unificada eso le llamamos esclavamiento superpuesto, en términos cabalistas. Es un esclavamiento. El esclavamiento es un concepto entendido por las diásporas africanas, pero dentro de la doctrina está presente, no como un signo cultural, sino como una descripción espiritual. Para todo el universo, no para una nación en particular. Y es el esclavamiento. Obviamente esto que estoy diciendo no puedo extenderme. Implicaría que yo tenga que decirle cosas que realmente no son para el público en general. No significa que no estén disponibles, sino que en cuanto a lo que a mí refiere, estos conocimientos los enseño cara a cara, no los enseño por aquí, ¿sí? Entonces los esclavamientos son propios, es un ayer propio del sandamuertero y del inconsciente colectivo que lo compone y que lo aglutina, ¿sí? En cuanto a los tatuajes, que es una cosa más sencilla, es la forma más correcta de tenerlo cultuado en vos. Terminemos con la mentira. Vos me preguntás a mí cómo tenemos que hacer un altar, yo te voy a decir cómo tenemos que hacer un altar de San Amor. 90x60, cuartiña, todo lo que vos quieras que está en el libro. Está acá. Si vos es la primera vez que venís al canal, te recomiendo que te descargues este libro. Enchapado encima del cuello, ya le entrego, señor. Tener el tatuaje de San la Muerte es la forma de cultuarle hoy en el siglo XXI de forma coherente. Terminemos con la mentira de que si no tenés un altar, el santo no te responde. Yo te puedo decir hoy, tranquilamente, en estos 7 años que no paro de hacer videos, porque bueno, ya el año que viene cumplimos 10 años en YouTube. A propósito de los seguidores de los 10 años de Araxibel, prepárense para un especial de Araxibel muy pronto, ¿sí? Así que para los muchachos del Dejampar. Lo peor de todo es que pasaron 10 años y pasó todo lo que dije que iba a pasar. Y pasaron 10 años y ustedes siguen siendo los mismos pelotudos y yo estoy fundando una religión mundial. Solo, sin ustedes, con mi esposa, el santo, nuestras entidades y váyanse todos a la puta madre que los parió. Y ese es el problema. No se les necesitó después de 10 años, igual no se les necesitó. ¿Por qué? Porque ustedes repiten lo que dicen otros y se sienten orgullosos de ser aplaudidos por repetir a otros. ¿Qué se convirtió en el cristianismo? O sea, seguís a un cristiano. ¿Qué cosa más incoherente que esa? Si me dijeron rabino, vaya y pase. ¿Me decís un imán? Vaya y pase 2 veces. Se convirtió al Islam y el mago Lejampar. Te felicito. Se convirtió al judaísmo, al hinduismo, al jainismo, al sintoísmo, al budismo, sufismo. Es ateo. Bravo. Es científico. Genial. Tenemos un científico amigo en la doctrina unificada. ¿Sí? Entonces, hoy tener un tatuaje del santo es tu forma de cultuarle. Métetelo en la cabeza. Anda y tatuate el santo. ¿Te alcanza para cultuarle? Condición necesaria, pero no suficiente. Condición necesaria, ¿sí? San la Muerte, mi amor, por siempre. Que le tengo que hacer un retoque ahora. Y el primero de muchos. Condición necesaria, pero no suficiente. Acá entra ya más cuando vos querés ahondar en conocimientos esotéricos, obviamente, relacionados con el santo. Vamos a otra pregunta. Máximo Corengia, saludos. Se me hace de falta algo que ver con el desarrollo de la edad del microcosmo del medium que incorpora. Sos un hijo de puta. Corengia, sos un hijo de puta. El así de Fala tiene algo que ver con el desarrollo de edad en el microcosmo. Esto es criminal, ¿me entendés? Es para matar. El así de Fala mezclado con el desarrollo de edad en el microcosmo. Si vos desarrollás edad en el microcosmos, pelotudo, se te va a caer la cabeza, porque se te encangrenó el cuello, infeliz. Porque estamos hablando de fuerzas acausales que no tienen manifestación, sino tienen conducción, que es muy diferente. El así de Fala, porque vos relacionás a Da'at con la garganta, representando a Plutón. Si querés que también lo diga para que mostremos el maravilloso diseño de tu pregunta. ¿Entendés? El así de Fala tiene que ver algo con el desarrollo de Da'at para que todos sepamos que hablamos de la garganta. Por eso te digo que del cuello se te va a caer la garganta. El sol negro nunca se va a manifestar en esta realidad, porque es el sol negro. Las fuerzas anticósmicas están del otro lado de las fuerzas cósmicas, y esas dos fuerzas producen la dualidad que produce esta realidad. Cualquier desbalanceo de esas fuerzas implica el fin de este universo, que es en definitiva la misión de todo mago anticósmico, destruir este universo. La misión de la doctrina unificada es garantizarles que fracasen una y otra vez en acometer esa tarea, porque fueron programados para destruir el universo, como así los otros fueron programados para luchar contra ustedes,
mientras nosotros nos garantizamos de que ambos sigan continuando operando de forma correcta dentro del programa. Eso es el pilar del medio. Entonces tu pregunta tiene un diseño que pareciera indicar conocimiento, pero es para marcar el lado fino que conmigo no tenés ni para empezar, pibe. ¿Sí? Seguimos. Jorge González Acaya. ¿Alguno ha evocado a Jesucristo? Sí, yo. Yo he evocado a Jesucristo. ¿Querés que te lo diga de vuelta? Yo he evocado a Jesucristo. Yo he evocado a Jesucristo. Y si querés te cuento algunas cosas. O las cuento en el área de miembros. ¿Qué te parece? Una de las cosas que el salvamuertero, ya sea de la corriente criolla, de la doctrina unificada, o de cualquier caimita, lo que sea, es tener la capacidad de manejar esta cruz. Si vos no podés manejar la cruz de Caravaca, esto es la prueba del ácido de un sanlamuertero. Si vos sos sanlamuertero, te bancás esta Caravaca, te la aguantás, ¿sí? Porque este artefacto mágico tiene un poder por encima de la fe que representa, ¿sí? Esto es un artefacto astral diseñado por Arcán, exquisito. Algunos se lo atribuyen a un ángel, según la historia, otros se lo atribuyen a otro ángel. En el caso de la doctrina se lo atribuimos a Gabriel, el arcángel de la luna. Esta es nuevita, sí, tengo varias. Nuevita, hay que lavarla, consagrarla. Pero tenés que manejar esta cruz, sí. Esta es de bronce, sí, y no molde. Sí, para proteger casa, como la cruz detrás de la puerta y ese tipo de artefactos, que son muy útiles, ¿sí? Para aquellos que quieran, ¿sí?, este tipo de cosas en Buenos Aires y en todo, inclusive para Argentina, todo el territorio nacional de Argentina y todo lo que es Paraguay, entregan 48 horas de cualquiera de nuestros productos, ¿sí? Si querés una de estas, comunicate con Mariela, mira. Bienestar espiritual que se siente real. Asunción, Buenos Aires. Sí, entonces hay un manejo de la cruz de Caravaca. Si vos agarrás esto y te lo ponen en la frente así y empezás a moverte así, ¿me entendés? Porque no te aguantás este parche, ¿sí? Y esto también para muchos, que saben y creen en la Santa Cruz de la Caravaca. Soy satanista y la puedo usar. Hay algo que no está funcionando en el mundo, muchachos. Sí, bueno, ahora vamos al asunto de fondo. Ya hicimos algunas preguntas. Hay más, pero no vamos a hacer todas, porque no le vamos a dar todo de Telegram, que no ponen una moneda nunca, ¿sí? Así que vamos a la pregunta del Ignitum, acá en el Sabbat número 84 conmigo, con Pablo Barbera, pero antes el auspicio de la persona que pone dinero para que este video sea posible con 500 suscriptores. Mirá. Bienestar espiritual que se siente real. Asunción, Buenos Aires. La Mashta. En meditaciones secretas se puede acceder al Ignitum. Es un bello sol y su color es como la luz negra. Violácea, con tonos de gris plateado en su interior. Sus 8 señores o generales son el brazo ejecutor de toda orden provista por la Mashta, diosa reina de Saturno, conocida en la antigüedad como la Mashtu. Se le atribuyeron todo tipo de cualidades destructivas. Como reina del inframundo es el aspecto marcial de Ereshkigal. En la sabiduría hiperbórea, ella es Nuestra Señora de la Vega. Los 8 generales controlan el tiempo como lo conocemos en la Tierra, es decir, ellos son los que garantizan que exista pasado, presente y futuro, pudiendo llegar a ser, nacer, desarrollarnos y morir en la rueda de encarnaciones. Sin los 8 generales no existiría la posibilidad alguna de percibir una realidad material como la que viví. 8 generales,
igual a San la Muerte. La convergencia de estos 8 generales saturnales conforman el cuerpo astral único de San la Muerte, siendo ellos la estructura por sobre el cual la conciencia de San la Muerte emerge como jefe de la colmena de muertos del cementerio, en la Cruz Mayor. Imagina a cada general como la pieza de un rompecabezas, que permite observar la unidad con la imagen y forma otorgadas a San la Muerte. Amanor, punto cardinal, norte, controla, pasado absoluto de la humanidad. Elemento, tierra, palo de la baraja, oro. Controla, ano, vagina, pene, extremidades inferiores. Llamada al general Amanor. Amanor Nahar Tetsuah. Lo voy a contar de la forma más fácil posible. Los planetas están vivos, son seres vivientes. Su cuerpo es el planeta, pero tienen una mente y tienen sentimientos, ¿sí? Son una forma de inteligencia que en magia se le llama inteligencia planetaria. A su vez, esta inteligencia está compuesta de otras inteligencias de menor orden que responden como organismos, como un cuerpo, ocupando lugares dentro del control de los elementos del cuerpo en sí mismo de esta entidad planetaria. Es decir, los planetas están vivos, absolutamente todos, ¿sí? Entonces, aquellos planetas que están muertos es porque han sido destruidos o su núcleo se ha apagado, su sol central se ha detenido y se ha enfriado. Lo que no significa que no se pueda volver a producir eso. Se puede reanimar un planeta tranquilamente. Entonces son seres vivos. Vamos a tomarlos como factores bióticos, ¿sí? Como un ser sobre el cual vivimos. Y nosotros somos los ácaros que les molestamos a ver. Entonces cada planeta es un ser diferente. Esa conciencia de ese planeta, vamos a poner el planeta Marte. En este momento, el planeta Marte está en un estado moribundo, está mal herido, por ser la luna de Maldek. Maldek es lo que vos hoy conocés como el cinturón de asteroides. Marte era la luna de ese planeta, ¿sí? Y Marte está mal herido, pero se le puede curar. La inteligencia marcial es la inteligencia de la guerra, la división, el herir, el separar, el trastocar, el detener o el empezar algo. Es el punto de final y el punto de inicio. Es la severidad, es la fuerza que separa, que está en equilibrio con la fuerza que une. Entonces Marte representa, por ejemplo, eso, ¿sí? Representa lo marcial. Júpiter representa lo benigno, la piedad, la misericordia. ¿Por qué? Porque Júpiter es un planeta que evita que entren objetos extraños desde fuera del sistema solar o desde el cinturón de Kuiper hacia el sistema solar interior y viviéramos bombardeados de meteoritos y demás cosas. Entonces es un planeta protector, ¿sí? Representa la compasión, la protección de una fuerza superior, una ley que te protege. El bien en sí mismo. Cuando alguna de estas dos cosas se desequilibran, se producen los problemas. Cuando alguna de estas dos cualidades, así como están reflejadas en planetas, también están reflejadas en nosotros. Es decir, los planetas influyen sobre nuestro comportamiento y las inteligencias que son esos planetas también. El ignitum es una parte de la inteligencia de Saturno, en la que convergen unos seres que producen lo que vos llamás realidad. El sol negro de Saturno, es decir, el Taguirión de Satariel, si vos querés, ¿sí? No como el boludo que habló de la de Fara, el Taguirión de Satariel, si vos querés, a lo mejor que así te lo digo, sería el punto de discusión en este tema. El Taguirión de Satariel es el que produce lo que vos llamás realidad. Entonces las estructuras clifóticas no necesariamente son estructuras caóticas. Me preguntaron si cuando yo hablaba de destruir al caos me refería a la madre caos, porque en sí el caos es la madre del orden. Y cuando yo me refiero a caos, me refiero al caos foráneo, al caos que viene más allá del caos que nos creó. Con el caos que nos creó tenemos colisión, solo se le puede detener, pero al caos foráneo hay que destruirle, porque es foráneo, es desconocido. Hasta para más allá de lo que podemos concebir como desconocido. Porque si hay algo que el mago sabe, es que su conciencia emerge del caos, que el orden deviene del caos. Entonces, estos 8 generales son pedazos de conciencia de Saturno que cuando se combinan forman la estructura astral que se necesitó para crear la falange del dios de la muerte para esta época. Estos 8 generales proveen partes de sí mismos para crear un esqueleto donde se monte el esqueleto del santo en una cruz mayor. Es la estructura astral que sostiene la cruz mayor, estos 8 generales. Cuando se juntan se transforman en San la Muerte. Cuando se separan son 8 generales en Saturno. Cuando se juntan son San la Muerte.
Cuando se separan son generales en Saturno. Cada uno de esos es como en los dibujitos de antes de los robots. Uno era un pie, otro era un brazo, otro era una cabeza y se formaba un super robot. Bueno, esa onda. ¿Sí? Sí, como en Devastator, si vos querés. Sí, como quiera vos, Power Ranger, lo que vos quieras. Pero en concepto es así. Cada uno de esos generales como Power Ranger. Cuando se juntan forman la sala muerte. La estructura donde se sienta una cruz mayor. Ellos son los que le dan el fundamento astral para que la cruz mayor comience a funcionar dentro del cementerio. Porque si una cruz mayor no funciona en un cementerio, ese cementerio hay que levantarlo y llevarlo a otro lado. ¿Qué ha pasado? Esos son los hechos generales. Hace 7 años estoy tratando de decírselo, sí. Ha sido muy difícil, así que se lo digo de la forma más abierta para resolver un problema. ¿Sí? Vamos con otros análisis. Para magos ceremoniales, practicantes, ¿sí?, de magia esotérica, cabalística, grifótica, les dejo, sí, la plancha gemátrica. Tomá, ahí tenés, pibe. Plancha gemátrica y correspondencia con Neteros. Voy a usar el término Neteros de forma intencional. Un saludo para toda la gente del Palo. Un saludo para toda la gente de IFA. Ocha que me sigue en el canal de Telegram. Tenemos gente de todas las diásporas. Menos brasileños tenemos todo. Pero está bien porque yo hablo en español ahí. Tampoco en Brasil muchos se conocen mi contenido. Así que no hay ningún problema. Brasil ya tiene sus cosas. Dejémoslo a los chicos hacer sus cosas y nosotros que hablamos español, hablemos entre nosotros de estas cosas también, ¿sí? Muy bien, en esencia ese es el trasfondo que quiero que entiendan. Cuando yo le digo generales, espíritus, les doy nombres, les doy rostros, les doy figuras, ustedes antropomorfizan a esos seres como cosas separadas. ¿Por qué? Porque vivimos en dualidad. Y en dualidad las cosas están separadas unas de la otra. Si no, no habría amor. ¿Cómo si no están separadas no puede haber amor? ¿Cómo producís amor? Juntando partes previamente separadas. Hilo rojo. 5 grados de separación, ¿sí? A propósito, vamos a hacer un experimento social. Vamos a hacer un objetivo colectivo. Va a ser divertido. Vamos a hacer magia del caos. Pero una magia del caos para producir una función colectiva que nos permita acceder a la atención de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Te puedo explicar para qué puede servir. Sirve para aquella persona que hace 20 años es fanática de Chayanne y nunca pudo tener una llamada por WhatsApp con Chayanne. Entonces la señora quiere ver a Chayanne por llamada de WhatsApp y no puede. Entonces, entre todos vamos a hacer un ritual, un día y una hora en particular, y vamos a crear un ser artificial que va a hacer que Doña Pocha pueda hablar con Chayanne y que cualquiera de ustedes que quiera hablar con alguien y no se puede comunicar ahora sí puedan hacerlo para conseguir un trabajo, conseguir un contacto para hacer un negocio, para volverse a encontrar con un amor del pasado, y si la llamo y está sola o está solo y se da, para eso, ¿sí? Para ese tipo de cosas, ¿sí? Para ese tipo de realizaciones personales, muy personal. Crear un sistema común donde ustedes, con este artefacto espiritual, van a poder acometer estos objetivos de forma siniestra, lo cual es muy divertido y les permite ver resultados. Cuanto más sean, mejor va a ser. ¿Qué garantía tenemos que alguien no va a trabajar en contra de ese proceso? Eso lo tenemos garantizado. Es decir, vos sabés que todo ritual que vos hagas de este tipo colectivos, hay 1 o 2 que van a estar en tu contra. Generalmente contate 2 o 3. Vamos a hacer una relación 1 a 3. Vos haciéndolo bien, va a haber 3 hijos de puta que van a querer voltear al que esté haciéndolo en este momento y no sepamos quién es. ¿Se entiende? Muy bien. El problema de esto, y obviamente los oponentes no lo van a creer, porque están incapacitados para eso, no tienen el feature de creer. Vos podés saber muchísimo menos de magia, pero tener muchísima más fe y acometer que muchos que saben mucho más que vos de magia toda la vida van a saber más que vos y nunca pueden acometer una mierda. Sí, no porque una persona sea profunda de espíritu o hueca, o sea que no tenga profundidad espiritual o no tenga una necesidad espiritual, significa que es una persona que no valga espiritualmente. Entonces, cuando ustedes aprenden estas abstracciones espirituales, aprenden a desarrollarse de otra manera con el santo, porque se dan cuenta que esto es una imagen mucho más grande de lo que estás percibiendo. Y esto estaba frente a vos, desde el 2016 que está disponible. 2017, principio del 2017. Fines del 2017. Empezó para no la magia que está ahí. Es feliz. Sí. Se vendió, se vende y se venderá. Caro. La gente lo compra. La gente compra muy caro este libro. Pero muy caro. ¿Saben por qué lo compran? Porque saben que es una sola vez en la vida. Entonces acá adentro todo esto que yo estoy hablando está acá adentro. ¿Se entiende? No es que no está. No es que yo estoy... ¿Hace cuántos años venimos hablando? ¿Se entiende? Me están preguntando qué estoy leyendo. Estoy leyendo Liber Legis. Como siempre, ¿sí? Ustedes saben que yo no estoy alineado con ninguna organización. Quiero aclararlo. No estoy alineado con nadie. Ni con los masones, ni con los Rosacruces, ni con Telema, ni con la Sociedad Estelémica, ni con la Ley Jampar, ni con la Rey Jampar, ni con los gnósticos, ni con nadie. Nosotros somos no alineados. ¿Se entiende?
tenemos buenas relaciones con algunos sectores de la masonería, con otros sectores no tenemos ninguna buena relación. Con la iglesia no tenemos ninguna relación, no hay manera. Salvo por linaje de sangre, sí, bueno, está bien. Algunos me dicen que soy un jesuita, por los símbolos que uso, pero bueno, tengo sangre católica, boludo, ¿qué querés que haga? Soy mucho más católico que vos de sangre. ¿Me entendés, querido? ¿Se entiende? Es una cuestión de sangre. Es nada personal, soy romano hasta la bola. Con esta cara, olvídate. Sí, la doctrina unificada no niega a Dios, ni se opone a él. Eso es una estupidez. Eso es para la dualidad. El que está más allá de la dualidad entiende el mal de otra manera, como fuerzas que separan cosas. Entonces, ven, está ahí la información para que la descarguen. Cargate el PDF, imprimilo, léelo. Aquello que lo pirateen y lo vendan anillado. ¿Sí? Véndalo a un precio razonable que te sirva para hacerte una moneda y llevar el pan a tu casa, no para hacerte una fortuna con algo que yo estoy regalando. Entonces, si querés que la rueda te dure para piratearme, pirateame. No me plagies, pirateame. ¿Se entiende? Porque se nota cuando me copian. Se nota y se notó todo este tiempo. Entonces, muchachos, piratea los libros, ¿sí? Pero no me plagies. A mí me agrada la idea de que me pirateen el libro de la doctrina. Lo que no me gusta es que me plagies. Porque hay demasiados años ya invertidos en el inconsciente colectivo y ustedes lo saben. Yo sé que hay ciudades enteras en Argentina que esperan a un sabán, pero nadie pone en suscriptor, ¿eh? Cada 500 suscriptores va a seguir habiendo un sabán. Ahora estamos en los 15.500 y pico, ya ha pasado los 15.500. Cuando lleguemos a los 16.000 va a haber un nuevo sabán. En el medio va a haber otros videos. Por supuesto, está ya una suerte de hashtag Sana Muerte, que es una suerte de programa de semana intermedia que regresa la semana que viene. Sí, vamos a tener contenido entre semanas con muchas novedades y preparándonos para la data ya el 13 de agosto acá en el Templo Votivo de Santa Muerte, Casa de Yurrey y Doctrina Unificada. A veces la única oportunidad que tienen las personas para hablar conmigo. Una vez al año vienen a hablar. No pueden, viven lejos, vienen de otro país, ¿sí? Entonces, el que quiere hablar conmigo tiene que tomarse un avión y venir a hablar. Y pagarse su estar, ¿sí? Y es caro, por cierto, ¿sí? Yo para dedicarte un día te voy a matar. Si no tenés dinero, olvídate, no te voy a recibir. Así, hijo de putazo. Porque vos venís a buscar conocimiento. Si venís acá o le venís a pedir al santo, y te vas, porque este es un templo privado, ¿sí? No está abierto al público para que venga todo el mundo cuando quiere, no. El santo no es la puta de nadie, ¿sí? Vos le pedís que tu mujer no se entere que embarazaste otra mina y le pedís al santo eso, y le dejás un atado de cigarro. Aparte de irresponsable, sos un miserable, ¿sí? No es la ofrenda. Una cosa que hayas podido y también en relación a lo que pedís. Por citarte un ejemplo, ¿sí? Porque la persona que le quiere pedir al santo para la salud de un hijo, te contacta y te dice que por favor les dé una mano, ¿sí? Entonces me preguntaban si yo no ayudaba al pobre. El problema es que yo elijo a quién quiero ayudar. A mí muchas personas me piden todo el tiempo que les ayude gratis de onda. Y yo elijo a quién quiero ayudar gratis de onda, ¿sí? Pero tenés que hacerte la idea que vos tenés que pagarte tus cosas, ¿sí? Porque alguien te pide ayuda a veces por una cosa lógica. Tiene un familiar enfermo, tiene una situación grave, ¿sí? Tiene un hijo en cana, culpable o inocente, como sea. Tenés un político que está a punto de perder las elecciones por 2 votos y te pide por favor que le prendas una 21 porque para que la gane y la gana, pero después se olvidan del santo. Nosotros, Manila ha sacado con San La Muerte y con la Santa Muerte, hemos sacado comas diabéticos de niñas de México sin cobrar un centavo. Y al otro día cuando preguntábamos cómo se había recuperado, se recuperó la nena, si ya está en casa, muchas gracias, pero por favor no me contacte que me avergüenza con su religión satánica, porque fue Dios la que la curó, no su santo que yo le pedí anoche. Entonces a veces la gente te pide cosas porque está desesperada, pero cuando afloja, se olvidaron en la primera hora de San La Muerte o de la Santa Muerte. Bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo Sabbat número 85. Mi nombre es Pablo Barrera. Si te gusta esta clase de contenido, puedes suscribirte. Y si querés pertenecer al área de miembros, donde cada tanto subo otro contenido que voy a grabar a posteriori después de decirles buenas noches y buena suerte.